Corre apertura. Muy buenas, nación YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y esto es todo lo que no viste en el segundo capítulo de The Last of Us. Antes de arrancar quiero sumar un dato que dejaron en los comentarios del video anterior, y es que en el primer episodio, durante la escena en donde Joel repasa el mapa, la música que se escucha es la que se usa en el menú del juego en modo multijugador. No lo había notado, así que muchísimas gracias a este usuario por sumar eso en la comunidad. Y ahora sí vamos al segundo episodio, porque arranca llevándonos a Yakarta, Indonesia, donde vamos a conocer el punto cero de la pandemia producida por el Cordyceps y donde se descubrió. El calendario marca 24 de septiembre, así que estamos 2 días antes de la situación que nos mostró el capítulo anterior, y de esta manera vemos lo rápido que se expandió la infección. Tenemos otra vez el punto de vista de un especialista, al igual que en el prólogo del primer capítulo. Así, la serie nos hace el contraste entre lo que en el pasado era una teoría espeluznante, ahora es una realidad. A la especialista en micología del estudio de los hongos la llevan a un hospital y pasan por carteles con varias campañas de prevención: vacunas contra el SARS, algo muy 2003, beber agua todos los días, y una sobre el cuidado del corazón, adelantándonos que la profesora está en camino a un problema que, a diferencia de todos estos, no tiene ningún modo de preverse ni de tratarlo. Cuando llega al laboratorio, nota que la muestra de Cordyceps en el microscopio se preparó con clorazol, que es un químico que se usa para hacer el testeo que se llama negro de clorazol. Así se estudia la onicomicosis, la infección de hongos en uñas y pies en humanos. Por eso le llama la atención a la profesora, ya que ella sabe que el Cordyceps es un hongo que solo puede tomar insectos y no podría sobrevivir en un ambiente tan caliente como el cuerpo humano. La preocupación se convierte en miedo cuando ella ve efectivamente al cadáver de una de las primeras infectadas, a quien le podemos ver una marca de bala en la cabeza que nos dice que solo así pudieron detenerla, y descubrir el Cordyceps no solo vivo, sino ya habiendo tomado completo dominio de su huésped. Nos enteramos que el accidente con esta mujer sucedió hace 1 día y 6 horas en una fábrica de harina, a lo cual la profesora reacciona diciendo que es el sustrato ideal, y esta palabra define al ambiente en donde los hongos se desarrollan con facilidad, algo que vemos de manera cotidiana en el proceso de, por ejemplo, hacer pan con masa madre, usando la harina para desarrollar ese hongo. Ahora, lo que se instala acá es que el Cordyceps encontró esta fábrica de harina como un lugar donde desarrollarse, pero en esta charla también se establece que se desconoce la manera en que la primera persona infectada, esa que mordió a esta mujer, contrajo el hongo. De esta manera podríamos pensar que sí, esa harina contaminada habría llegado en esos días a distintos hogares y así buena parte de la población se infectó. Claro que para esta altura, toda esa materia prima con la que en el capítulo anterior, por ejemplo, la señora habría hecho sus galletas, o la harina que Joel y su hija hubiesen ingerido si comían panqueques, o si Joel compraba esa torta de cumpleaños, no debería estar contaminada, y no es que evitaron contagiarse por evitar justamente esas comidas, pero está bueno que se hayan dejado estos detalles en el capítulo anterior para hacer algo consistente. Incluso que el episodio abra con una escena de gente comiendo construye sobre esta posibilidad de infección generalizada. Lo que sí se establece como razón principal para la propagación de este contagio es el motivo por el cual la profesora entra en pánico, y es que tanto la persona que mordió a esta mujer como otros 14 obreros de la fábrica están desaparecidos y hace 30 horas que andan sueltos y mordiendo gente. Ante esta información, la única respuesta que da la profesora es pedir que bombardeen la ciudad porque es imposible encontrar una vacuna. Y esto también tiene su raíz en la realidad, con las vacunas para tratar infecciones a través de virus siendo las más accesibles de desarrollar por el comportamiento de los mismos y los estudios hechos. De hecho, lo vimos hace muy poco con lo que nos tocó pasar a nosotros y el desarrollo de las vacunas para el COVID. Ahora, si se trata de una infección de hongos del tipo del Cordyceps, la historia es bastante diferente. Después de los créditos nos encontramos con Ellie durmiendo en posición fetal mientras el sol la ilumina, y en ella siguen apareciendo los dos símbolos que hablamos la semana pasada. Por un lado, relacionar a Ellie con la luz, y por el otro, el símbolo de la mariposa. En el capítulo anterior la vimos al lado del adorno de la mariposa, la misma que tenía Sarah en su almohada, relacionando a ambos personajes, y acá vemos como una mariposa vuela encima de ella mientras duerme. Las mariposas suelen simbolizar la transformación y el inicio de una nueva vida, y así como Ellie va a representar el inicio de una nueva perspectiva para Joel, también representa la posibilidad de una nueva vida para la humanidad. Por el lado de Ellie como la luz en medio de la oscuridad, en esta primera escena se hace bastante énfasis en esta cuestión, con el contraste entre Ellie, esa persona inmune que presenta la posibilidad de otro futuro para la civilización, y Joel hundido en la oscuridad y el pesimismo respecto a lo que puede venir. Por cierto, este primer plano con el que abre el capítulo de Ellie fue el favorito del director del episodio, Neil Druckmann, que casualmente es el creador del juego. Lo que vamos
vamos a ver en este capítulo son los primeros pasos fuera de la zona de cuarentena y el camino hacia la Casa de Estado de Massachusetts, el centro histórico de Boston. Todo esto en el juego sucede de noche, ni bien salen de la zona de cuarentena, pero acá se omitió esa noche, quizás para evitar tener todo un capítulo en lo oscuro y con lluvia. Cuando Ellie despierta y ve a Joel y Tess, podemos ver sutilmente la diferencia de actitud respecto a la posibilidad de la inmunidad de Ellie entre estos dos. Joel está con el arma lista para disparar al menor indicio de peligro y Tess tiene una cautelosa curiosidad. También ella es la primera en mostrar algo de cercanía con Ellie al pasarle la revista para que use algunas hojas al ir al baño. Mientras Tess y Joel comen carne seca, Ellie come un hermoso y enorme sándwich de pollo, lo cual enfatiza lo importante que era para Marlene esta chica, tanto que le guardó en la mochila un alimento que tiene un valor tan alto que solo se consigue por contrabando. Pero también, teniendo en cuenta la situación con la harina, ese sándwich refuerza la situación de inmunidad de Ellie. Cuando la chica empieza a explicar sobre la base de luciérnagas donde están buscando la cura, la reacción de Joel y toda esta charla sucede de la misma manera en el juego, también con Tess teniendo cierta esperanza. Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. Whatever happened to me is It's the key to finding the vaccine. That's what this is. Y en esta charla también nos instalan el inicio de este viaje argumental que va a atravesar Tess a lo largo del episodio. Arranca asegurándole a Ellie que con Joel no son buenas personas y han hecho cosas bastante oscuras. Pero una vez que esté infectada y vea que Ellie sigue como si nada a pesar de recibir otra mordida, su objetivo cambia y decide sacrificarse y encargarle a Joel que acompañe a Ellie a aquel campamento. Así encuentra en esta acción una suerte de redención por todo lo que hizo para sobrevivir. Si puede ayudar aunque sea un poco en descubrir una cura, ella puede morir en paz. Al ponerse en movimiento le niegan el arma a Ellie y podemos ver su mochila con más detenimiento, que la semana pasada tampoco lo dije, pero obviamente tiene el mismo diseño que en el juego. Y Joel tiene esta acción que es mover una estantería de una puerta, algo que también es bastante común en el juego. De acá tenemos la perspectiva de Ellie sorprendiéndose con el mundo exterior y vemos este plano de los dos edificios colapsados en los cuales en el juego tenés toda una secuencia de subir y bajar por el otro. Lamentablemente acá se omitió toda esta parte, quizás para que el presupuesto no se vaya a las nubes. Vemos el cráter de una de las bombas, lo cual nos hace entender que se tomó el consejo urgente del especialista en el prólogo, y Tess explica que la táctica funcionó en Boston pero no en todos lados. Por eso es que tenemos la zona de cuarentena en Boston y no en otra ciudad, porque ahí se pudo contener la infección a partir de bombardear todo el lugar y generar una zona segura. Esta explicación sobre los bombardeos también sale textual del material original. They hit most of the big cities like this. They had to slow the spread somehow. Bomb the hell out of the surrounding areas to the quarantine zones, hoping to kill as much of the infected as possible. Pero por otro lado, también hay una explicación más simbólica de por qué todo empieza en Boston y por qué durante este capítulo y en esta parte del juego tenemos un museo con representaciones de la Guerra de Independencia y la Guerra Civil en Estados Unidos. Probablemente lo sepan, Boston fue donde se originó la idea de revolución en Estados Unidos para liberarse del gobierno de Gran Bretaña e instalar la democracia en el país. Justamente en este apocalipsis, las luciérnagas están peleando su propia revolución por sobre el dominio de Fedra para instalar la democracia. Esta pelea entre luciérnagas y Fedra viene a ser una nueva versión de una guerra civil en el territorio. De hecho, dato de la vida real, en el centro de Boston existe algo que se llama el Camino de la Libertad, que es una línea roja que conecta todos los lugares icónicos relacionados con la revolución, y uno de ellos es obviamente la Casa de Estado, ese edificio con el domo dorado donde termina el capítulo. Tess y Joel debaten si ir por el camino corto o largo, teniendo al más largo como el más seguro, pero es algo que vamos a ver cambio desde la última vez que estuvieron en el exterior. En el juego esta decisión no está y vamos directamente hacia el museo. Mientras caminan tenemos el plano del restaurante destruido y vacío que hace un contraste muy fuerte con el prólogo donde vimos una situación similar pero llena de vida. También la cámara se queda bastantes segundos con este peluche de la jirafa, que es una referencia a una escena icónica del juego que tiene que ver con jirafas en la vida real, pero también es un peluche que fue apareciendo tanto en el primer juego como en el segundo, con un peluchito que hasta incluso se puede comprar. No vamos a hablar en específico sobre qué escena estamos hablando, pero la gente que jugó el juego lo entenderá. En esta conversación entre Ellie y Tess tenemos mucha información sobre los infectados y las reglas de este mundo, además de algunos guiños a la historia previa de Ellie. Primero se nos cuenta que Ellie se metió en un shopping clausurado dentro de la zona de cuarentena y ahí se cruzó con el infectado que la mordió. Cuando Tess pregunta si estaba sola, Ellie duda y dice que sí, aunque por imágenes de los trailers sabemos que en realidad no es así,
pero entiendo que o va a haber un episodio dedicado a toda esta historia, o por lo menos parte de un capítulo contándonos cómo es que a Ellie la mordieron, y es una parte importante sobre el desarrollo de su personaje en los juegos, así que no voy a hablar ahora sobre esto y voy a esperar a cuando estrene ese episodio. Como dije la semana pasada, tratamos de no hacer spoilers sobre el juego en estos análisis. Otro dato que se guarda Ellie es cuando le preguntan por una madre, a lo que responde que ella es huérfana, y por un novio, cuya primera respuesta fue literalmente esto. Ellie pregunta sobre algunas historias respecto a los tipos de infectados. La primera es sobre superinfectados que propagan esporas y es una referencia a un tipo de monstruo que vemos en el juego y también en la serie se mostró en el último tráiler, quienes al morir explotan y largan esporas contagiosas en el aire. En el especial detrás de cámaras, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann confirmaron que la situación de contagio por esporas se cambió y en su lugar se instaló esta situación de conexión por tierra de todo el Cordyceps que vamos a ver más adelante. Después, Ellie pregunta por infectados que pueden ver en la oscuridad como lo hacen los murciélagos y ahí Tess y Joel hacen un silencio que confirma que esos sí existen y el alarido desde el fondo confirma que hay uno de ellos en los alrededores. Por supuesto, la revelación de este tipo de infectados va a llegar más adelante y van a ser los protagonistas del capítulo. Pasamos al interior del hotel en una escena que recrea a una similar en el juego, solo que en el material original esto sucede más adelante en la historia cuando ya están en otra ciudad. Nos recibe un grupo de patos confirmando que el hongo que azotó a la humanidad no eliminó a toda la fauna del planeta y también este sapo pianista que según Druckmann llegó al corte final por accidente, ya que originalmente querían a un pájaro comiéndose al sapo, pero el animal nunca lo hizo. Entonces usaron el modelo del sapo falso y lo animaron por computadora para que toque el piano. En esta escena es en donde nos enteramos que ella no sabe nadar, lo cual también sucede en el juego y te hace sacar canas verdes. Y me encantó cómo presentaron en todo este recorrido a una Ellie de alguna manera ingenua, todavía asombrada por el mundo exterior. Y al final de este capítulo va a entender de verdad lo que está en juego y lo rápido que el horror puede presentarse en este contexto. Llegamos a la parte superior del hotel y descubren que el viejo paso está bloqueado, por lo que Tess tiene que subir a explorar otra solución. Esto de hacer piecito del uno al otro también sucede en el juego y es un hermoso guiño. Lo que no tenemos en el juego son estos primeros momentos de Ellie y Joel relacionándose, con la nena queriendo conocer un poco más sobre el pasado del contrabandista. Ellie le pregunta si Tess y él son pareja, a lo que Joel dice paso, y más adelante, en su último monólogo, Tess nos confirma que ella sí sentía cosas por Joel, pero él nunca dejó avanzar eso porque es un tipo emocionalmente muerto desde la pérdida de su hija. Joel nos explica que la infección en los humanos cambia caso a caso, con algunos huéspedes del hongo muriendo después de solo unos meses, pero otros manteniéndose activos durante décadas, y esos son los que evolucionan en otras cosas. Una de esas cosas es el chasqueador que vamos a ver más adelante. Llegamos al balcón donde vemos a esta horda de infectados que reaccionan de la misma manera cuando les pasa el sol por arriba, dándole a entender a Ellie que están conectados de alguna manera. Acá es cuando Tess nos explica que sí, el Cordyceps se maneja como un gran organismo conectado a través de filamentos por debajo de la tierra que conecta a todos, y por eso, a pesar de matar a un infectado, eso no significa que estés a salvo, ya que pisando una de estas fibras estarías alertando a toda una horda. El equipo creativo confirmó que se basó en la estructura de hongos conocida como el micelio para trazar esta idea de conexión celular, y eso es lo que sale de las bocas de los infectados. Así vendrían a reemplazar el tema de las esporas en el juego para evitar que los actores usen máscaras todo el tiempo, además de la justificación de que en la vida real las esporas se expanden mucho más libremente y según Craig Mazin no funcionaría en la serie. Entonces llegamos al museo donde claramente algo malo pasó y el grupo se prepara para entrar en la oscuridad con sus linternas puestas en las correas de las mochilas, algo que también es icónico del juego. Otras cosas que se repiten son las exposiciones del museo con cuadros y elementos iguales de la revolución y guerra civil. Ellie descubre a una víctima de un infectado y las heridas sorprenden a la chica, que nunca tuvo un encuentro con este tipo de monstruo. Pero por su parte, Tess y Joel saben que ese es el momento en que hay que hacer silencio. Llegan a la parte superior, pero hay un derrumbe bastante similar a lo que pasa en el juego y así tienen que prepararse para la llegada de los chasqueadores. La forma en que el encargado de los prostéticos y maquillaje en la serie, Barry Gower, quien trabajó con Mazin en la serie de Chernobyl, logró pasar el diseño de los chasqueadores a la vida real es tremenda. Según él, se basó en los diseños conceptuales que los artistas del juego habían hecho en 2013 y usó látex y epoxi más pintura especial para lograr esas texturas
lecturas en los actores, que según Mazen eran todos fanáticos del juego y sacaron a la perfección el movimiento necesario para interpretar a estos monstruos. Los chasqueadores son infectados avanzados a quienes el hongo comió toda la cabeza y salió por los ojos, haciéndolos ciegos, pero con un oído súper desarrollado que utilizan para moverse en su entorno. Se comunican con un sonido gutural y la coraza de los hongos los hace súper resistentes, además de tener muchísima más fuerza. En el juego, si te agarran estás prácticamente muerto, y la mejor manera de evitarlos es moviéndose con sigilo, escondiéndote detrás de muebles mientras los distraes con objetos haciendo ruido en lugares alejados a vos. Todo esto está replicado en el encuentro del grupo con los monstruos, solo que en lugar de revolear ladrillos o botellas, Joel tira una estatua para romper un vidrio y correr en dirección opuesta. La forma en que se presenta a estos bichos es perfecta para instalarnos el peligro que representan. A los ojos de Ellie, ellos son un verdadero horror. Primero sintiendo solo su presencia mientras caminan y emiten ese chasquido, y después con la revelación total en este grito y plano espectacular. Toda esta situación se presenta con las convenciones del género del horror, incluido un recurso icónico que es el fuera de plano, una técnica de encuadre que se usa para mostrarnos a un sujeto reaccionando a algo que nosotros como audiencia no vemos, lo cual es en realidad lo más importante en la escena. Acá se usa con Joel escondiéndose del chasqueador mientras el plano se acorta en él y nosotros sabemos que lo más importante es saber dónde está el monstruo, posición que se devela en el plano siguiente para soltar esa presión construida en el momento previo. Por cierto, en esta escena Joel está recargando el revólver y lo hace de una manera súper lenta, y yo lo tomo como un guiño al juego porque el revólver es una de las armas que más tarda en recargarse. El segundo chasqueador ataca a Tess y a Ellie, que caen al piso y se separan, y es probable que ese sea el momento en donde el chasqueador que persigue a Tess haya logrado morderla. Después de que Joel se deshaga del primero, el segundo chasqueador está a punto de agarrarlos hasta que Tess vuelve a encontrarse con ellos y le clava el hacha en uno de los oídos, dejándolo desorientado y listo para que Joel lo ejecute. Ellie descubre que la mordieron otra vez, y este es un punto clave en Joel y una diferencia con el juego. En el material original, la forma en que Joel reconfirma la posibilidad de que Ellie de verdad sea inmune es que puede respirar las esporas sin peligro. Como acá eso no va a estar, este corte representa una reconfirmación a las dudas de Joel. Después lo vemos ayudar a Ellie y Tess con sus heridas con cinta y un trapo, que es algo que se usa en el juego como kit médico para recuperar vida, y al salir al tejado tenemos este momento calcado del juego donde Ellie cruza por la tabla de un edificio a otro. A ese momento le sigue otra escena sacada del juego en donde ambos ven la casa de estado y la ciudad de Boston con el diálogo calcado del material original. But man, you can't deny that view. But man, you can't deny that view. Con Tess ya infectada, ella empieza a intentar que Joel entre en razón, porque como dijimos al principio del video, ella ya ve a Ellie como un medio de redención. Tess le pide que no sea tan pesimista y empiece a ver esto como un posible nuevo comienzo. Y en Joel algo de efecto hacen estas palabras, porque cuando se vuelven a poner en marcha, él se queda viendo a Ellie y después mira a su reloj, ese que representa la vida en pausa que lleva desde la muerte de su hija y la explosión del apocalipsis. Así llegan a la casa de estado, el cual era el punto de entrega acordado con Marlene para dejar a Ellie con otros miembros de las Luciérnagas, pero al llegar vemos que fueron atacados. En el juego este grupo es víctima de soldados de Fedra, recordemos, esa organización militar que maneja lo que queda de Estados Unidos y la zona de cuarentena oficiales, pero en la serie se cambió por infectados para hacer énfasis en este inicio de la temporada sobre el peligro que representan y lo importante que es Ellie como posible solución y cura. Lo que sí es igual es la reacción de desesperación de Tess al encontrarse con toda esta situación, y sus diálogos son los mismos. I mean, one of them's got to have a map on them, right? Maybe they had a map or something to tell us where they were going. En este momento Joel da vuelta a uno de los muertos y estoy 90% seguro que este tipo es el mismísimo Neil Druckmann haciendo un cameo, pero al momento de subir este video todavía no lo confirmó él en ninguna red social. Ellie se da cuenta que Tess está infectada de la misma manera que en el juego, mientras Joel todavía sigue en negación hasta que Tess expone esto que veníamos hablando al principio. Salvar a Ellie representa la posibilidad de redimirse por todas esas cosas horribles que hicieron para sobrevivir con Joel, y en ese momento es que la búsqueda para él también cambia. Ya no transporta a Ellie para tener un beneficio personal como la batería del auto y provisiones. Es una posibilidad de empezar a estar en paz con él mismo. Mientras tanto, un infectado reacciona y al rematarlo, Joel ve cómo las ramas de Cordyceps toman el cuerpo, indicación que la manada va a estar en camino porque ya sabe de su ubicación. Tess empieza a romper los tanques de combustibles y la última acción que va a hacer con total autonomía de su cuerpo y mente es decirle una frase
frase muy importante a Joel, que es salva a lo que podés salvar. Este diálogo va a resonar a lo largo de lo que queda de historia y también es lo que hace reaccionar a Joel para escaparse con Ellie y ponerla a salvo. Pero recuerden mucho esa frase. Ya con el cuerpo empezando a no responderle a su voluntad, Tess saca su encendedor, que por cierto tiene el mismo diseño que el encendedor de Nathan Drake en el juego Uncharted. Recordemos, Naughty Dog es la empresa desarrolladora de los dos juegos, The Last of Us y Uncharted, y suelen meter muchos guiños entre sus franquicias, incluido también otro de sus grandes éxitos que es el Crash Bandicoot. Entonces Tess queda petrificada una vez que un infectado la detecta y probablemente haya sido este infectado en particular por su condición avanzada de infección. Las setas en su cabeza nos muestran que él está en camino a convertirse en un chasqueador y saca de su boca este micelio para vincularse con Tess, quien claramente quiere alejarse pero su cuerpo ya no le responde. Sin embargo, su determinación hace que en el último segundo pueda prender ese encendedor y hacer explotar el lugar lleno de infectados. Afuera la cámara se va a quedar con Ellie, que se queda mirando la escena con el horror de quien empezó a entender cómo es el mundo en este apocalipsis. La música que acompaña este momento y cierra el capítulo es un tema original de la segunda parte del juego llamado Allowed to be Happy, también compuesto por Gustavo Santaolalla. No, it isn't. I know it's a fucking mess. Pero eso es todo lo que podemos decir sobre este episodio, simbolismos, referencias, guiños y también explicación de por qué algunas de las decisiones que tomaron en este segundo episodio de The Last of Us. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, gracias por suscribirse y acompañarnos en esta cobertura que vamos a hacer hasta que termine la serie. Sin más me despido, nos vemos en el próximo video si ustedes quieren, chao.